Bueno, buenos días. Es un placer y una responsabilidad, como siempre, pues ponerme aquí delante vuestra. Espero que podáis sentir que cada palabra que yo pueda decir que viene de parte de Dios, que no es palabra mía. Yo pienso que es así y por eso voy a compartir todo esto. Aunque, como sabéis, yo voy siguiendo Colosenses y cada vez que me toca, pues cada 2 o 3 meses, cuando sea, pues voy siguiendo el libro de Colosenses. En la última predicación, pues terminamos ya el capítulo 1 y en el capítulo 1, que se compone básicamente de una oración dividida en 2 partes y después un poema que escribe el apóstol Pablo. Y ya termina el capítulo 1 y empieza el capítulo 2, pues Pablo, hablando de su ministerio entre los gentiles, es un poco como se compone esto. Pero lo que hemos podido ver en esa primera oración y en ese poema, en el capítulo 1, el resumen es cómo Jesús, como Cristo, es el primero, tiene preeminencia, su lugar es el primero en todo. Y empieza desde la creación, el primero de todo lo creado, el creador, pero también el primero del pueblo, el primero, el que ocupa el primer lugar, el lugar importante. ¿Y qué consecuencias tiene eso para la iglesia de Colosas y también de igual manera para nuestra vida? En el capítulo 2, pues Pablo va a tratar un poco, pienso yo, la motivación por la cual empezó a escribir esta carta. Pablo recibe noticias de la iglesia de Colosas, la cual él no abrió, él no visitó, no le conocía, él no conocía en persona esta iglesia, sino que fue un colaborador suyo, seguramente Epafras, el que comenzó esta obra. Pero Epafras, que como colaborador de Pablo vuelve a ir con Pablo, se ve en el capítulo 4 de esta carta, le trae noticias de cómo va la iglesia y cuáles son los problemas. Y un poco Pablo en este capítulo 2 es cuando va a hablar de esos problemas. El capítulo 1 es como introducción para, que sepáis, los problemas los vamos a tratar, pero que sepáis que la base, el fundamento es Cristo. Y ahora después trataremos los problemas, pero tenéis que entender primero que el fundamento es Cristo, por eso el capítulo 1 empieza ahí. Y antes de entrar en el capítulo 2, a partir del versículo 8, a tratar ya los problemas que se estaban dando en esta iglesia, en la iglesia de Colosas, pues Pablo en estos versículos del 1 al 7, que son los versículos que vamos a tratar hoy, pues yo lo veo como una preparación, una introducción. Es decir, os voy a preparar el cuerpo. Os voy a decir la solución antes de comentar el problema. Os voy a decir cuál es vuestra necesidad antes de hablar del problema. Después ya voy a tratar el problema, pero esto es lo que necesitáis para solucionar el problema. Así que vamos a leerlo. Desde el versículo 1 del capítulo 2 de Colosenses hasta el versículo 7. Y dice así: porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea, y por todos los que nunca han visto mi rostro, entre ellos vosotros, los de Colosas, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante, en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Pues en estos versículos
yo he podido ver 8 características que debe tener la Iglesia para poder afrontar estos problemas que va a tratar Pablo o para poder afrontar en general cualquier problema que se nos pueda dar aquí entre nosotros. Así que van a ser 8 características. Yo no sé, ¿ese reloj va bien de hora? Es por mirarlo. Yo no sé si... Bueno, voy a intentar ir rápido. Primera característica. Y voy a seguir el orden que Pablo va diciendo aquí en los versículos, ¿vale? No me voy a saltar el orden. Primera característica. Una iglesia que lucha por el bienestar de otros. Y así lo expresa Pablo en el versículo 1. Porque quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros. Por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Es decir, una iglesia que lucha por el bienestar espiritual de otros. Los conozcas, no los conozcas, lo hayas visto, no lo hayas visto, los tengas al lado o estén en otro país. ¿Y cómo se hace esto? ¿Cómo luchamos por el bienestar de otros que no están a nuestro lado, que están en otro país? ¿O cómo luchamos por el bienestar de otros que están a nuestro lado? Lo primero es que necesitamos preocupación por los demás, es decir, necesitamos tener interés por lo que los demás están pasando. No podemos hacer oídos sordos, ni por el que tenemos al lado, ni por el que está lejos. Si no, es imposible preocuparte por el bienestar, si no, es imposible ayudar. Ahora, ¿cómo hacerlo? Pues lo primero es que tenemos que luchar en oración. Colosenses 4:12. Dice, os saluda Epafras, que era el que había abierto la iglesia de Colosas, pero que ahora está con Pablo, el que le había traído las noticias de cómo estaba la iglesia de Colosas. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo. ¿Y qué hace Epafras? Dice, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. ¿Qué estaba haciendo Epafras estando con Pablo lejos? Porque Pablo estaba en la cárcel, lejos de la iglesia de Colosas. ¿Qué estaba haciendo? Orar. Siempre rogando. Por lo tanto, nuestra lucha, en primer lugar, es con oración. En segundo lugar, nuestra lucha de bienestar por los demás tiene que ver primero contigo. Porque tu lucha tiene que ver con tu propia vida moral y espiritual, con tu santidad. ¿Por qué? Un ejemplo fácil. ¿Qué ocurre cuando nos enteramos de la noticia de que un pastor en Estados Unidos, que no conocemos de nada, solo del nombre, su fama, o en Australia o donde sea, de repente escuchamos la noticia de que estaba robando, de que le ha sido infiel a su mujer, se ha divorciado? ¿Qué nos ocurre a nosotros que estamos aquí? Que ni lo conocemos. ¿Nos afecta esa noticia? ¿Y por qué? Si no lo conocemos. Nos afecta. Y nos sienta mal. Nos pone tristes y nos sienta mal. ¿Por qué? Tenemos que luchar por nuestra santidad. Porque debemos ser un buen ejemplo. Y a lo largo de las cartas de Pablo se ve como Pablo siempre intenta ser un buen ejemplo. Dice, yo no he cesado de trabajar ni de día ni de noche para no seros carga. Y esto lo habéis visto, he sido ejemplo. Y por eso Pablo puede decir, sed imitadores de mí, como yo lo soy de Cristo. ¿Qué intentaba Pablo? Y lo demuestra a lo largo de todas sus cartas y lo demostró en su vida práctica cada vez que estaba visitando, predicando en cualquier iglesia. Estaba preocupándose primero por su santidad, porque estaba siendo ejemplo. Y puede ser un buen ejemplo o un mal ejemplo. Y un mal ejemplo es tropiezo. Un mal ejemplo hace que personas digan, yo no quiero la iglesia, porque si esto ocurre en la iglesia, que se supone que son cristianos, que se supone que adoran a Dios, ¿yo para qué quiero estar en esa iglesia? Pues nuestro ejemplo, nuestra santidad, es parte de nuestra lucha para luchar por el bienestar de los demás. Porque podemos ser tropiezo. En tercer lugar, nuestra lucha por el bienestar de otros
como he dicho antes, tiene que ver con el interés y con la confianza. Últimamente, bueno, yo llevo 3 semanas, como David, llevo 3 domingos sin venir también, o 3 semanas completas, entre sus lunes, sus jueves, sus viernes, llevamos 3 semanas sin vernos. Pero antes de yo irme, la verdad que había escuchado ya aquí en algunas reuniones varias veces sobre cuando nos saludamos que decimos, ¿cómo estás? Bien. Y como la queja, ¿no? Hay que ver cuando nos saludamos bien y ahí lo dejamos y parece que estamos preguntando por compromiso o es algo, una costumbre. Vamos a cambiar el chip. Propongo, ¿vale? Una propuesta que yo hago. En lugar de tomarnos esto como una costumbre, como un saludo, como parte de nuestro saludo, vamos a tomarlo como una oportunidad. Y cuando nos preguntan cómo estás, vamos a tomarlo como el principio de una conversación. Una conversación en la cual yo tengo que mostrar que confío en ti. Y entonces te voy a contar cómo estoy. Una conversación en la cual voy a pensar de que cuando tú me estás preguntando cómo estás, yo voy a pensar que es que tienes interés por mí. En lugar de pensar que es una costumbre social, que es algo que hacemos por compromiso, voy a pensar de verdad que es que te estás mostrando interés por mí. Y ahora voy a tener confianza en ti y te voy a contar cómo estoy. ¿Y qué pasa? ¿Qué pensamientos tengo cuando estoy en mi casa? ¿Cuáles son mis preocupaciones? Y a lo mejor no se trata ni de bien ni de mal, a lo mejor estoy bien. Pero oye, la verdad es que últimamente estoy pensando mucho en esto. No me pasa nada, estoy bien. Pero en mi cabeza, en mis pensamientos, en el día a día, estoy pensando mucho en esto. Oye, ayúdame, o dame consejo, o simplemente ora por mí. Porque necesito que Dios me dé luz sobre esto. Pues vamos a cambiar el chip. Vamos a verdaderamente pensar que la persona tiene interés en mí, no es simplemente un saludo. Y vamos a confiar para poder tener comunión verdadera. Es una propuesta que yo hago, ¿vale? No es echaros la bronca ni nada. Yo soy el primero que pregunta cómo estás por salud, ¿eh? Y os pido perdón. No porque no tenga interés. Verdaderamente tengo interés por vosotros, pero mi carácter no es el de tener intimidad de primeras con las personas. A lo mejor si nos sentamos un rato a hablar en algún sitio, sí. Pero así de primeras no soy por mi carácter, no soy de tener esa intimidad. Pero quiero cambiar. Y en cuarto lugar, mi lucha para fomentar tu bienestar tiene que ver con fomentar el crecimiento de la palabra de Dios en ti. En mí y en ti. Es decir, a la hora de dar aliento, de dar consejo, a la hora de hablar sobre lo que sientes, tengo que acudir a la palabra. Para que sea la palabra, como el versículo que ha dicho David, la que alumbre, la que sea luz a tu vida. Y lo tenía apuntado el versículo aquí. Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Es la palabra la que tiene que alumbrar mi camino. No son mis buenas palabras, no son mis buenas intenciones, porque la palabra es la que te va a dar el camino correcto. La palabra es la que te va a dar el consuelo correcto. Escuchar las cosas que decía aquí David son las que te van a hacer confiar en Dios. No el que él lo haga saltando o dando volteretas. Que a lo mejor eso pues queda vistoso. Sobre todo si lo hace David, que es bastante alto, ¿no? Pero es la palabra la que va a hacer que tú puedas acudir a Dios, confiar en Dios, poner tu problema en las manos de Dios. Porque es Dios el que tiene que hacer la obra. No soy yo. Por lo tanto, mi lucha por el bienestar con los demás parte de estas 4 premisas. ¿De acuerdo? Pero seguimos. Segunda característica. Una iglesia, la primera, una iglesia que lucha por el bienestar de los demás, estén cerca o lejos. Segunda, una iglesia que trae consuelo al corazón. Versículo 2. Dice, para que sean consolados sus corazones. No me invento nada. Lo dice ahí.
Una iglesia que trae consuelo al corazón. La iglesia debe ser ese lugar de delicados pastos del Salmo 23, donde el pastor, me lleva y puedo descansar. Donde traigo mis problemas, mis preocupaciones para ponerlas a los pies de Cristo. Donde traigo mis pensamientos y los traigo cautivos a Cristo, como dice Filipenses. Donde se respira un ambiente de paz y de gozo de Dios. Que cualquiera que venga una vez o 10 veces pueda sentirlo. Pero para esto necesitamos humildad. Para poder vivir arrodillados delante de nuestro Señor, necesitamos humillarnos. Porque nuestra posición es estar a los pies de Cristo. Y entonces seremos capaces de traer consuelo. Y lo voy a explicar. Necesitamos dejar que sea Dios el que haga la obra. Pablo lo dice así, en 2 Corintios, capítulo 12, versículos del 7 al 10, dice: para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual, 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en las afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, soy fuerte. Cuando no actúo en mis fuerzas, estoy actuando en las fuerzas de Dios. Cuando soy débil, soy fuerte. Bástate mi gracia. No hay consuelo. La iglesia no puede traer consuelo al corazón sin gracia, sin entender lo que es la gracia. Porque si no entendemos lo que es la gracia de Dios por nosotros, siempre habrá algo que me quite ese consuelo. Porque si no entiendo la gracia de Dios por mí, no voy a tener la humildad para poder pedir perdón y siempre estaré siendo culpado por mi pecado. Y mi pecado no me dejará tener consuelo. Si no entiendo la gracia, no podré tener consuelo. Y no hay gracia sin humildad. Porque necesito humillarme para arrodillarme delante de Dios y pedirle perdón y que me cambie. Lo dice la Biblia. Porque Dios resiste al soberbio y da gracia a los humildes. Por lo tanto, una iglesia que trae consuelo al corazón es una iglesia que ha experimentado y que revierte a los demás, que expresa lo que es la gracia de Dios. Y de esa manera trae consuelo al corazón. Y seguimos. Tercera característica en la que necesita trabajar esta iglesia, la de Colosas y la nuestra. Una iglesia unida en amor. Y sigue el versículo 2. Unidos en amor. No me invento nada, ¿no? Hasta ahora no me he inventado nada, creo. Unidos en amor. Más para adelante, en el capítulo 3, versículo 14, dice: y sobre todas estas cosas vestidos de amor, porque es el vínculo perfecto. El pegamento perfecto que une, que da unidad, es el amor. Ahora, este amor no quiere decir simplemente que yo te ame. No van por ahí los tiros. ¿Por qué? Porque a mí Selu me puede caer mal. Puede pasar. Puede que no, pero puede pasar. Me puede caer mal. El amor que aquí se está expresando no tiene que ver con el sentimiento que tengo hacia ti. No van por ahí los tiros.
Aquí está hablando del amor de Dios. De tal manera amó Dios al mundo que ¿qué? Que se sacrificó, que se entregó. Pues eso es lo que me está pidiendo. A mí no me está pidiendo que me caigan bien todo el mundo. Eso a lo mejor cambia y sucede. Pero de primeras no me está pidiendo eso. Me está pidiendo que me sacrifique por ti. Me está pidiendo que para que haya unidad, cada uno de nosotros se tiene que sacrificar por los demás. Tengo que sacrificar mi tiempo, mi bienestar, ponerte a ti como alguien más importante que a mí mismo, porque eso es el amor de Dios. Y esa es la expresión del amor que crea unidad. Si no, no puede haber unidad. El amor de Dios es algo que se debe palpar aquí, en nuestras relaciones. ¿Y por qué? Porque si Dios ama a Celu y yo amo a Dios, y lo amo mucho, yo a Dios lo amo mucho, ¿puedo no amar a Celu? ¿Que Dios lo ama? Si Dios le ama a él, yo tengo que amarle. ¿Por qué? Porque Dios lo ama y yo le amo a él. Y no lo digo yo. Lo dice 1 de Juan, capítulo 4, versículo 20. El que dice que ama a Dios y no ama a su hermano es mentiroso. Amar significa tomar la decisión de sacrificarme por ti. En Efesios capítulo 4, cuando habla de la unidad, porque Colosenses y Efesios en muchos textos son paralelos, casi como los evangelios, ¿no? Que son muy paralelos, cuentan muchas cosas, son lo mismo. Pues en el capítulo 4 es un texto paralelo a este, y no lo vamos a leer entero, pero los primeros 3 versículos del capítulo 4 dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándolos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Veis? Amor y unidad. Ahora, si seguimos leyendo Efesios capítulo 4 y vamos más para abajo y llegamos al versículo 13, dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Hay 2 tipos de unidad, según el capítulo 4 de Efesios: la unidad del Espíritu y la unidad de la fe del conocimiento del Hijo de Dios. En Colosenses no lo expresa tan claro, unidad de la fe, unidad del Espíritu, pero también lo está diciendo. Vamos a volver a Colosenses, capítulo 2. Y dice: unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre, y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Ahí está, en estos 2 versículos, unidad del Espíritu y unidad del conocimiento. Pero, ¿cuáles son estas 2 unidades? La unidad del Espíritu es la que estamos hablando, la que provoca el amor de Dios y que está por encima de todas las cosas, la cual tenemos que fomentar porque mostramos a los demás el amor de Dios. Después está la unidad de la fe, y esto tiene que ver con el conocimiento que yo tengo de Cristo. Es decir, dicho en nuestro idioma, si pensamos lo mismo doctrinalmente o no. Y eso no se nos llama a tenerlo hoy. De hecho, en nuestra vida práctica, en las iglesias, pues se ve como no pensamos todo lo mismo. Y aquí Pablo lo dice. Dice: unidos en amor hasta alcanzar. Es decir, es algo, la unidad de la fe, alcanzar el conocimiento, es algo que ocurrirá. Que en el futuro tendremos unidad de la fe. Cuando Dios quiera. Hoy no. Hoy todavía no está esa unidad de la fe. No, tú vas a otra iglesia y piensan en algunas cosas diferentes a ti. Y no hay problema. Porque es que el mismo Pablo lo dice. Hasta alcanzar. Y más para adelante lo dice más veces. Pero que no tengamos la unidad de la fe no quiere decir que no tenga que existir la unidad del Espíritu.
porque una no puede sustituir la otra. La unidad del Espíritu se da porque el amor de Dios es presente entre nosotros. Porque aunque yo no piense lo mismo que lo que piensan en otra iglesia, nuestro espíritu es el mismo, nuestro fundamento es el mismo. Por lo tanto, tendremos unidad. Por lo tanto, podremos amarnos de la misma manera que Cristo amó a toda la iglesia, no a la nuestra. Porque Dios no ama más a Molière que a la otra, aunque los demás estén equivocados y nosotros llevamos la razón. Ahora, cuarto punto. Dice, una iglesia que revela a Cristo. Es decir, el final de nuestro discurso es Cristo. No hay otro. A fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Es decir, todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento están escondidos en Cristo. Ese es el final, el principio y lo de en medio de nuestro mensaje. Cristo es el que revela por completo a Dios, el cual venía siendo anunciado desde el principio de la palabra de Dios, desde el principio de la creación del mundo. Estaba siendo anunciado hasta que llega y revela y hace. Y desde este fundamento le da sentido a todo, a lo de antes y también a lo que va a pasar en el futuro. Pero el centro de nuestro mensaje no es otro que Cristo. Cuando digo que es una iglesia que revela a Cristo, me estoy refiriendo a una iglesia que da a conocer, no solo de palabra, sino de acción, que vive de la manera que Cristo enseñaba, que vive de la manera que Cristo vivió. La palabra misterio me encanta. Ya salió en mi anterior predicación, pero aquí vuelve a salir. La palabra misterio, porque en nuestro idioma la palabra misterio es como algo escondido que con una serie de pistas puedo descubrir. Pues en la Biblia no significa eso. En la Biblia la palabra misterio significa que es algo que yo no puedo descubrir por mí mismo, que necesito una ayuda externa para poder descubrirlo. Es decir, a Cristo no lo puedes descubrir por ti mismo, necesitas la ayuda del Espíritu Santo. Y el canal que Dios utiliza para que tú puedas descubrir a Cristo son los hermanos y es la palabra. Es decir, nosotros somos utilizados por Dios como canal para transmitir la vida de Cristo. Pero por ti mismo, una persona que está en la calle, por mucho que quiera, no puede descubrir a Cristo. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a quedar aquí callados? ¿Nos guardamos a Cristo para nosotros? Pues, ¿y cómo creerán si nadie les predica? ¿Entendéis esas palabras? Porque es un misterio que no pueden descubrir a no ser que la iglesia revele a Cristo. Dios quiso hacer así las cosas, utilizar a gente tan imperfecta como nosotros para que otros igualmente imperfectos pues puedan llegar a Él. Segunda de Pedro 1:21 dice, porque la profecía no fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. A lo largo de toda la Biblia es Dios siempre el que se da a conocer, desde el principio hasta el final. Siempre el hecho de revelarse parte de Dios. No es el hombre que con sus esfuerzos intenta conocer a Dios. Es Dios el que le tiene que decir al hombre, oye, por aquí o por aquí. Pero eso ocurre a lo largo de toda la Biblia. Y eso sigue ocurriendo hoy. Y esto lo tenemos que entender. Pero la obra es de Dios, pero la herramienta somos nosotros. Tenemos una responsabilidad. Quinto, una iglesia que discierne el peligro. Y seguimos con el versículo 4,
que dice: y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Si queréis, voy a hacer una recopilación. El primero, una iglesia que lucha por el bienestar de otros. El segundo, una iglesia que trae consuelo al corazón. El tercero, una iglesia unida en amor. El cuarto, una iglesia que revela a Cristo. El quinto, una iglesia que discierne el peligro, que sabe que hay algo que es peligroso. Ahora Pablo hace una advertencia ante personas que tienen gran dialéctica, que tienen una gran verborrea, que hablan muy bien y que no a través de la palabra, sino a través de sus capacidades humanas, te convencen y te alejan de la palabra. Eso es lo que Pablo está aquí diciendo. Porque hablar bien no es malo en sí. Dios le da capacidades y dones a las personas, y hay personas que hablan muy bien, que saben expresarse muy bien, que saben enseñar, y eso en principio no es malo. El problema es cuando esas personas utilizan esa herramienta para alejarte de Dios. Ese es el problema que está expresando aquí Pablo. Y era lo que allí en la iglesia de Colosas estaba ocurriendo, con el tema de los judaizantes y con el tema de básicamente el gnosticismo, y también el hecho de que creían en todos los dioses, y el politeísmo. El politeísmo era algo que en la iglesia estaba afectando porque estaba creando tibieza. Es decir, como estaban acostumbrados a creer en todos los dioses, a hacer todo tipo de cultos, pues cuando llegan a la iglesia, esa costumbre no la han perdido. Y entonces empiezan a meter cultos de otros dioses dentro de la iglesia. Estaba creando tibieza. No se comprometían con el único Dios, sino que como que seguían también con ese culto a sus antiguos dioses. Ahora, dentro de estas personas, pues había personas que hablaban muy bien. Y como hablaban muy bien, y además hablaban Biblia, pues los dejaban hablar. Y les daban mucha credibilidad. Y Pablo les tiene que decir: cuidado con las personas que utilizan esta verborrea. Cuidado. Porque van a crear problemas en la iglesia. Más adelante, en estos mismos versículos, y lo vamos a ver un poquito más para adelante, dice: me gozo porque estáis firmes en Cristo. No os habéis desviado, no os habéis dejado llevar por las palabras de estas personas. Segunda de Corintios 11:3 dice: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Pero yo os digo una cosa: Jesús se revela, y se revela de manera tan sencilla que cualquier persona, aunque no tenga ni idea de leer, aunque sea completamente alguien corto, lo pueda llegar a entender. Que pueda llegar a entender que Jesús murió por él y que quiere transformar su vida, porque le hace una nueva criatura. Y ese mensaje es algo tan sencillo, aunque después sea muy profundo y muy amplio, pero el mensaje es tan sencillo que cualquiera lo pueda entender. No hace falta tener una gran verborrea para explicar esto. Ahora, cuando empieza a explicar cosas que parece que tú no la puedes entender porque no tienes mi conocimiento, que tú no puedes llegar porque no sabes lo que yo, porque no tienes mi altura, yo no sé si eso viene de Dios. Yo no lo sé. Porque el mensaje de Dios lo puede entender cualquiera. No es complicado, es sencillo. Y además, no somos llamados a buscar una nueva revelación, porque la revelación está revelada, está completa.
Lo que soy llamado es a buscar un nuevo entendimiento de las cosas, a profundizar en mi entendimiento de las cosas que ya están reveladas, pero no una nueva revelación. No hay nada nuevo. Eso ya está completo. Sí, habrá un nuevo entendimiento para mí de las cosas, más profundo, que llegue a comprender, también como decía David antes, que llegue a comprender cosas nuevas que antes no había visto, que no me había dado cuenta. Nuevo entendimiento sí, nueva revelación no. Primera de Corintios 2:4 dice: y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y del poder. ¿Por qué? ¿Por qué demostración del Espíritu y del poder? Porque la palabra de Dios transforma, cambia. Es decir, se puede palpar cómo la palabra de Dios cambia tu vida, transforma tu vida. Y si no hay transformación, si no hay una verdadera transformación, pues por muy buenas palabras que yo utilice, a mí Dios no me ha utilizado. Yo no soy Pablo, es verdad, no soy Pablo. Pero menos más que la obra no depende de mí, solo depende del Espíritu Santo. Sexta característica: una iglesia que practica la comunión. Y el versículo 5 dice: porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante, en espíritu estoy con vosotros. Porque Pablo, a pesar de no conocerlos, de no haberlos visto en persona, de no haberlos visto nunca, dice: en espíritu estoy con vosotros. Y la verdad es algo increíble. ¿Cómo podemos sentir comunión con personas que no están cerca y que además ni conocemos? Es algo que es un milagro de Dios. Ahora, ¿cómo es posible que Pablo, que no los conocía, simplemente había escuchado cómo Epafras le había hablado de esto, había hablado de estas personas? ¿Cómo es posible que Pablo pudiera sentir esta unidad, que pudiera sentir que estaba con ellos, a pesar de no estar con ellos? ¿Cómo es posible esto? Pues porque esto tiene que ver con nuestra identidad. Como yo me identifico como pueblo de Dios y tú eres pueblo de Dios, como tenemos la misma identidad, lo que te ocurre a ti, lo siento yo. Y Pablo, cuando pone el ejemplo del cuerpo, lo dice así: cuando el dedo del pie más pequeño se duele, todo el cuerpo se duele. Y claro, eso muchas veces lo trasladamos a nuestra iglesia de aquí. Oye, si al hermano le pasa algo, todos lo sufrimos, ¿vale? Pero a mi madre le pasó algo y todos vosotros lo sufristeis. Y no lo habíais visto. Porque no tiene que ver, la comunión no tiene que ver con solo, ¿vale? Sí tiene que ver con estar juntos, pero no tiene que ver solo con el hecho de estar juntos. Tiene que ver con nuestra identidad, como pueblo de Dios. Y esto es algo maravilloso. Hace poco recibí en el WhatsApp un vídeo de un abuelo de 89 años bautizándose. Yo me hinché de llorar. Yo no sé ni quién es ese abuelo, no lo he visto en mi vida, ni lo había visto antes, ni lo volveré a ver, ni nada, pero simplemente ver cómo el pastor lo tenía cogido y le estaba diciendo en inglés, porque era en Estados Unidos, le estaba diciendo: ¿tú crees en el Señor? Y el abuelo llorando, no podía ni hablar, con 89 años y metiéndolo de... Yo me hinché de llorar. Y no lo conozco. ¿Por qué? Porque lo estaba sintiendo como parte de mí. ¿Y por qué lo sentía como parte de mí? Porque era parte de mí. Porque mi identidad como pueblo de Dios se estaba gozando en que una persona, independientemente de la edad, puede recibir al Señor. Y eso a mí me estaba llenando de gozo, me estaba llenando de alegría. Y estaba sintiendo comunión con aquel pastor que estaba metiendo al abuelo de 89 años dentro del agua. Y me sentía como que estaba allí en el público,
viendo personas que seguramente sí lo conocen, y yo me sentía uno más allí viéndolo, cómo se bautizaba. Y eso era algo increíble, eso es comunión. Pero por ese motivo necesitamos estar juntos. Necesitamos reunirnos. Como dice Pablo, no seáis como aquellos que tienen por costumbre no reunirse. Porque somos pueblo. Cuando Dios salva a Rahab en la historia de Josué en Jericó, dice que ella se unió al pueblo. No simplemente la salvó y dijo, pues ya te puedes ir de aquí porque esta tierra es de Israel. No. Desde ese día, Rahab formó parte del pueblo, la unió al pueblo, y desde el día que yo fui salvo, desde el día que yo le entregué mi vida a Dios, Dios no solo me salvó para que yo fuera al cielo, Dios lo que hizo fue unirme a su pueblo. Me dio una nueva identidad. Y esa nueva identidad tiene que ver con cada uno de vosotros. Por eso, la necesidad que tenemos de vernos, las ganas que a veces tenemos de abrazarnos, de besarnos, de hablar. Esto es comunión. Por lo tanto, fijaros qué definición más rara de lo que es comunión. La comunión no tiene que ver con estar juntos, sino con nuestra identidad como pueblo de Dios. Séptima característica. Y seguimos. Una iglesia firme en su fe en Cristo. Versículos del 5 al 7. Dice, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden, la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados y abundando en acciones de gracia. Después entraremos en este final un poquito. Pero Pablo se llena de gozo al ver que la iglesia tiene buen orden, y esta palabra buen orden tiene que ver con disciplina. Tiene que ver con que no está permitiendo el pecado en la iglesia, que está poniendo un cerco a la santidad de la iglesia y está diciendo esto, aquí no. Si te vas a comportar como en el mundo, pues hay mundo para hacerlo. Es decir, su buen orden tiene que ver con esto, con la disciplina. Pero después, su firmeza en su fe en Cristo, que tiene que ver con que a pesar de que estas nuevas doctrinas habían llegado y habían ganado terreno en la iglesia, ellos habían sido capaces de ponerlas en cuarentena. Igual que habían puesto un cerco a la santidad, habían puesto un cerco a estas nuevas o falsas doctrinas que estaban llegando a la iglesia. Por eso dice, me gozo de vuestra firmeza en Cristo. ¿Por qué? Porque seguro estoy de que en muchas ocasiones no sabían responderles. No sabían cómo responder ni a los judaizantes ni a los gnósticos, porque tenían muy buena palabra, porque hablábamos muy bien y nos ganaban dialécticamente. Cuando discutíamos con ellos perdíamos y parecía que ellos llevaban razón. Por eso ven la necesidad de Epafras de ir a Pablo y contárselo para que Pablo escriba el capítulo 2 y le diga, oye, ¿cómo le respondemos? Y Pablo va a decir esto. ¿Entendéis? Pero a pesar de que no sabían responder, dijeron, no. Esto no. Pusieron un cerco. En Efesios capítulo 4, que estábamos antes, en el versículo 14 dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, para engañar, empleando con astucia las artimañas del error. Y después reafirma esta idea de la firmeza en el versículo 6. Dice, de la manera que habéis recibido al Señor. Tiene que ver con la manera que recibisteis al Señor. Es decir, vosotros estáis firmes ¿en qué? En Cristo, pero ¿en qué? En la manera que recibisteis al Señor. De la manera que yo os enseñé. ¿No habéis cambiado eso? Seguís firmes en aquello que yo os enseñé. Ese fundamento no lo habéis cambiado. Sigue en ese fundamento.
Y después en el versículo 7 dice, así como habéis sido enseñados. Es decir, lo que os están diciendo es algo nuevo, que contradice lo que yo os dije, pero vosotros habéis sido capaces de estar firmes en lo primero que aprendisteis, en lo que yo os dije. Eso no lo habéis cambiado. Y eso trae gozo. ¿Entendéis? En 2 de Timoteo 2:2 dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto, ¿vale, Timoteo? No te pongas ahora a divagar. Esto, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Porque el mensaje no cambia. Es el mismo. No cambiéis. Ellos habían aprendido el evangelio verdadero desde el primer momento. Epafras les había enseñado bien, porque Pablo no había estado con ellos. Era Epafras el que había estado con ellos. Y Pablo le está reconociendo que cuando Epafras fue a enseñar la primera vez y empezó esa iglesia, empezó esa obra, Epafras le había enseñado el mensaje correcto, que podían confiar en las palabras de Epafras, que seguramente muchos de ellos estaban dudando en ese momento. Epafras os ha enseñado bien. No debían ni dudar ni buscar otro camino mejor, sino practicar lo que habían recibido. Octavo y último, una iglesia que crece. Y no me refiero a que crece en número. Una iglesia en crecimiento espiritual. No es suficiente conocer a Cristo, hay que andar en Él. Y así termina el versículo 7, el final del 6 y el versículo 7. Dice, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Arraigados, sobreedificados, confirmados en la fe, como habéis sido enseñados. Andar en Él, vivir la vida que Él nos enseña, en su ejemplo de vida, mediante toda la palabra de Dios, desde el principio hasta el final. Necesitamos estar arraigados en Cristo como las raíces de un árbol que profundizan en la tierra para poder soportar tormentas y perdurar en tiempos de sequía. Debe ser el cristiano en el Señor el que ponga sus raíces. Necesitamos dedicar tiempo al estudio, a la oración y a la meditación. Porque estudiar puedo hacerlo leyendo libros, pero necesitamos meditar en la palabra. No es solo estudiar, aprender, es meditar, es reflexionar. ¿Por qué? Porque en la meditación yo llevo las cosas a mi vida práctica y transforma mi vida. Y necesitamos dejarnos guiar por la ayuda del Espíritu Santo para poder profundizar en cómo Dios se ha revelado a través de su palabra. Y así darnos cuenta cómo Cristo le da sentido a toda su obra, desde el principio de la creación hasta el final de los tiempos. Necesitamos sobreedificarnos en Cristo, es decir, nuestro fundamento, no hay otro fundamento, es Cristo, es su obra. Efesios 2, 20 al 22 dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Fijaros, apóstoles hoy, profetas antes. Siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo. ¿En qué se basaban los profetas y los apóstoles? En Cristo. En quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Necesitamos ser confirmados en la fe. No se trata de una ceremonia, sino se trata de un proceso en el cual nuestra fe se va haciendo cada día más firme
en las enseñanzas que hemos recibido. Se trata de la seguridad que debemos sentir, como también expresaba David al principio, que realmente la obra de Cristo es sí y amén. No cambia. El que comenzó en vosotros la buena obra, la terminará. Porque ahí es donde hemos encontrado, como dice antes, todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento para la mejor vida, la vida eterna. Y de esta manera la Iglesia crece en conocimiento y en experiencia, en vivencia. Nos lleva a crecer en fe y esto nos va a llevar a crecer en santidad. Es decir, crecer en el conocimiento de Dios nos va a llevar a crecer en fe en Dios. Y crecer en fe, en confianza, en certeza de lo que Dios dice, nos va a llevar a crecer en santidad. Y de esta manera, Dios va haciendo la obra en cada uno de nosotros. Así que terminamos y recordar simplemente los 4 últimos puntos. Dice, una iglesia que revela a Cristo, una iglesia que discierne el peligro, una iglesia que practica la comunión, una iglesia firme en su fe en Cristo y una iglesia en crecimiento. Que el Señor nos ayude y expresamos nuestro deseo de que sea el Señor el que siga haciendo la obra cada día en nuestra vida y en esta iglesia.